Bueno, a ver, escucha por favor. A ver, por ejemplo, anteriormente en el simulador hemos estado haciendo lo siguiente, ¿no? A ver, cuando creamos un modelo, por ejemplo, teníamos, por ejemplo, un source, teníamos una cola, por ejemplo, ¿no? Y ingresábamos ciertos valores, ¿no? Como por ejemplo, podría ser es lo que teníamos, ¿no? Y cuando hacíamos la simulación, pues iban llegando, ¿no? Elementos, ¿no? Al modelo, ¿no? Iban llegando algunos elementos del modelo. Esta llegada de elementos evidentemente respondía a cierta configuración, ¿no? Que por ejemplo, ¿no? Teníamos en el caso del source, ¿no? Teníamos que está indicado cada qué tiempo llegaban, por ejemplo, ¿no? Acá por ejemplo dice exponencial 10, por ejemplo, ¿sí o no? Pero, ¿qué significa exponencial 10? Minutos, ¿ah? Significa que podría ser cualquier valor, ¿no? Por supuesto positivo, ¿no? Que más o menos puede estar dentro de estos intervalos, por ejemplo, ¿sí o no? Podría ser, el decir exponencial 10 podría ser tranquilamente decir 50, o 35, o 5. Claro que evidentemente no, es más probable, o sea, hay más casos, en la mayoría de los casos se va a repetir, ¿no? Valores, ¿no? Dentro de estos primeros intervalos, ¿no? Antes del 5, por ejemplo. Es lo que es más probable, ¿no? Porque es la forma como se distribuye la función exponencial. ¿Ya? Pero ya me daban el parámetro, ¿sí? ¿No? Es decir, el ejercicio ya me decía, ¿no? Es exponencial tanto, es uniforme entre tanto y tanto, ¿sí? ¿No? Es normal con media de tanto, desviación de tanto. O sea, ya me daba la información, ¿sí? ¿No? Pero ahora lo que vamos a hacer ahora es cómo llegamos a estos valores, ¿sí o no? O sea, ya no vamos a trabajar con los parámetros, sino que vamos a trabajar con lo que serían datos. Porque si nosotros queremos hacer un proyecto real, ¿no? Vamos a ir, no sé, a un restaurante, una bodega, ¿no? Etcétera, ¿no? Un consultorio, no lo vamos a pedir, pues, ¿no? ¿Cuál es la función? ¿No? ¿Cuáles son los parámetros? ¿No? Lo que vamos a tener que hacer es mediciones, ¿no? Vamos a tener que registrar datos, ¿no? Y a partir de ese registro de datos tenemos que hacer un análisis de esos datos para determinar cuál es la función de distribución, ¿sí? Bueno, si tienen ustedes un grupo de datos, ustedes tranquilamente podrían armar su tabla de frecuencias, ¿sí? Eso lo han hecho desde el colegio, entiendo, ¿sí? Y también podrían hacer su histograma. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí claros? A ver, es más, vamos a repasar un poquito eso. Bien. Cuando yo tengo un grupo de datos, yo puedo, en este caso, representarlos de diferentes formas, ¿no? Este, por ejemplo, es un gráfico de barras, ¿no? Pero es un gráfico de barras muy particular, ¿no? Porque en realidad lo que muestra es la cantidad de datos que caen dentro de cierto intervalo, ¿no? Lo que sería, a ver, si, acá un ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo algunos datos, por ejemplo, ¿no? Estos datos tengo que organizarlos en intervalos. Por supuesto, para construir los intervalos, tengo que en este caso, ¿no? Determinar pues el mínimo, el máximo, ¿no? Sacar la distancia que tengo entre el mínimo y el máximo, ¿no? Y de acuerdo a cierta regla, determinar cuántas divisiones voy a hacer, ¿no? Cuántos intervalos en total voy a tener, ¿no? Que vendría, hay varios métodos, por ejemplo hay uno que se llama el método de Sturges, por ejemplo, ¿no? Ya, pero hay varios métodos que básicamente lo que me determina en este caso, ¿no? Es cuántos intervalos voy a tener, ¿no? Para esa cantidad de datos. Básicamente está en función únicamente de la cantidad de datos, ¿no?
a pocos datos, menos intervalos, ¿no? A más datos, podría tener algunos más intervalos. Bueno, y de acuerdo a eso, pues básicamente se reparte, ¿no? ese espacio entre el mínimo y el máximo, ¿no? Entre esa cantidad de intervalos, ¿no? Para determinar cuál sería, ¿no? El ancho del intervalo. O sea, para estas palabras, cuál sería el límite inferior y superior de cada intervalo. Tener en claro que cada intervalo tiene el mismo ancho, ¿sí? Por ejemplo, aquí el ancho de la clase es 8.5. Entonces, todos los intervalos, por ejemplo, hay de 1 más 8.5 llega hasta 9.5, ¿sí? Serían números entre 1 y 9.5, ¿sí? Va a haber después números entre 9 y 5 más nuevamente el ancho del intervalo, hasta 18. ¿Sí? Esos son los intervalos. ¿Sí? Entonces, acá tengo ya mis intervalos, ¿no? En el lado derecho, y lo que tengo que hacer es contar las ocurrencias. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? entre 1 y 9.5, ¿cuánto hay? Déjame contar, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y así, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Entonces, estaría contando cuántos entre cada uno. Por supuesto que entraría conforme. Igualmente tengo un pregunta y que me dice contacto. Ya, hago un pasito porque imagino que ustedes ya han hecho eso, ¿sí? Pero estoy en mi casa. ¿No? En el colegio, no sé. ¿Me confirman, por favor? Sí, entienden esa parte, ¿no? Sí. O sea, ok. Y eso también puede estar presentado en forma de tabla de frecuencias, o también lo mismo, esta tabla de frecuencias lo puedo expresar en términos de un histograma. Esto sería un histograma. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos claros ahí, chicos? Ok. Bien. Entonces, ya el histograma más o menos me muestra cómo se distribuye la probabilidad. ¿Sí? Si comparamos, por ejemplo, con lo que les mostré hace un ratito en Flexin, por ejemplo, aquí, por ejemplo, tengo, por ejemplo, lo que sería, ¿no? La distribución exponencial. Bien, para el SOR, por ejemplo, decía, tengo la distribución exponencial. Y miren más o menos también cómo se distribuye, ¿no? Esto es un histograma, por ejemplo. Es lo mismo que les mostraba en otro lado. ¿Ya? Y acá lo que muestra es cómo se distribuye la probabilidad. Ahora, pero no todos los datos se distribuyen como exponencial. Por ejemplo, si fuera una normal, por ejemplo, si fuera una distribución de tipo normal, tiene otro tipo de distribución, ¿sí? ¿Ya? Es decir, la mayor probabilidad no está en los valores menores, ¿sí? Sino está cerca a la media, ¿sí? Pero también no es el único, ¿no? Hay también otro tipo de distribuciones, ¿no? Hay, por ejemplo, la distribución triangular, ¿no? Ya que es parecida a la normal, pero a diferencia de la normal es una distribución que tiene un mínimo y un máximo, que es una distribución que se le conoce como acotada. Es decir, no hay valores menores que 5 ni valores mayores que 15, por ejemplo. A diferencia de lo que sería la normal, por ejemplo, ¿no? La normal es como una campana, con una cola que se proyecta, ¿no? Y no es una distribución acotada, es decir, acá en el gráfico yo veo que hay 5, por ejemplo, pero podría haber tranquilamente 3 también. O sea, porque sigue una curva, ¿no? Es una campana que se alarga. Y bueno, hay N tipo de distribución. Cada uno tiene su propio, ¿no? Su propia forma como se distribuye la probabilidad. Hay también la uniforme, por ejemplo, ¿no? Que tiene otro tipo de distribución, ¿sí? ¿Ya? O sea, cuando yo creo un histograma, mi histograma se va a parecer a alguno de ellos, ¿sí? ¿No? Bien sea un uniforme, bien sea una, por ejemplo, triangular, bien sea una exponencial. ¿Ya? Cualquiera de ellos podría hacerse. ¿Ok? Bien, entonces. Voy a sacar esto de la audio, ¿no? Pensé que era afuera. Pues afuera. Estoy trabajando afuera de la pista, ¿no? Ya bueno, sigamos. Bien, estos datos, por ejemplo, del ejemplo, que se ha en este caso elaborado su tabla de frecuencias, al ser representado por un histograma, se parece a uno de ellos, ¿sí? De los que he demostrado, ¿cuál se parece más? ¿A una exponencial, a un uniforme o a una normal, por ejemplo?
exponencial, se parece más, ¿correcto? ¿No? O sea, al ojo, evidentemente los datos están adrede, pues, ¿no? acomodados para que se note en exponencial, ¿no? Porque en la práctica a veces no siempre sale tan bonita la gráfica, ¿no? Y puede haber dudas también, ¿no? Pero efectivamente, en este caso, ¿no? Esto es una exponencial, o se parece a una exponencial en todo caso. Porque así como hay variantes de la normal, hay también variantes del exponencial, ¿no? O sea, no es que sea la única función de distribución. A ver, perdón. Creo que cerró así que... Quería cerrar el lupa yo. A ver, perfecto. Bien, entonces lo que hay que hacer acá, a ver, vamos a realizar el ejemplo nuevamente que tenemos acá. Lo que yo quiero hacer ahora es a partir de los datos encontrar cuál es el tipo de distribución. Hay un procedimiento para eso, ¿no? Hay un procedimiento estadístico de cálculos matemáticos que esa parte no creo que lo hayan llevado todavía, ¿no? O ya han llevado, no sé, han llevado la prueba chi cuadrado para determinar el conjunto de datos. Chi cuadrado, sí, pero... No para eso, ¿no? Claro, no creo que haya llevado todo eso. Pues esa parte me la voy a saltear, ¿no? Ahí lo dejo en la diapositiva, les voy a partir más dentro de un rato. A algunos se les interesa conocer un poco la parte teórica, lo pueden revisar ahí. ¿Ya? Pero voy a ir de frente a la parte práctica, ¿ya? O sea, ¿cómo lo haría, no? Bueno, decía que les he compartido ahí en el WhatsApp un documento y también he compartido una lista de números para poder trabajar en este primer ejemplo, ¿no? Bien, les he compartido ahí lo que sería, ¿no? En este caso, ¿no? Un PDF que dice, ¿no? Análisis. Vega. ¿Ya? Este de aquí. ¿Y acá qué es lo que me dice? Mira, vamos a leer esto de aquí, ¿ya? Yo lo voy a leer, ¿ya? Está en inglés, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, se entiende, ¿ya? Dice, ¿no? Considera, dice, la operación, dice, en un restaurante de comida rápida, dice, ¿no? Donde, dice, ¿no? Los consumidores, ¿no? Clientes, ¿no? Arriban, dice, ¿no? Para pedir su almuerzo, ¿no? Yeah. Los siguientes, dice, son los registros, ¿no? De los tiempos, expresado en minutos, ¿no? Entre arribos, ¿no? De 40, ¿no? Clientes que han llegado sucesivamente, ¿sí? ¿Ya? Entonces, es decir, ¿no? A ver, ¿qué significaría? Que arrancó la simulación y pasó 11 minutos y llegó el primer cliente. A partir de ahí, depende cómo lo lea, ¿no? Si lo leo a la derecha o hacia abajo, o leo hacia abajo, por ejemplo. ¿Ya? Pasó 9 minutos, es decir, al minuto 20 llegó el segundo cliente. Es decir, porque el primer cliente llegó a los 11 minutos, ¿sí? ¿Okay? A partir de ahí pasaron otros 9 minutos y llegó el segundo cliente. Es decir, minuto 20. ¿Sí? A partir de ahí pasaron otros 12 minutos, es decir, al minuto 32 llegó el tercer cliente. ¿Sí? Entonces, estos datos que están acá son los tiempos que transcurren entre la llegada de uno y otro cliente. O sea, ¿qué tiempo hay que esperar para que llegue el siguiente cliente? ¿Sí? Ese se llama tiempo entre arribos, ¿sí? Y esas son las mediciones que se han hecho, ¿sí? Acá están expresados en enteros, pero ya les voy adelantando que para el trabajo que van a hacer, pero van a hacerlo todavía en el módulo 3 todavía, por si acaso. En el módulo 3, cuando hagan el proyecto real, van a tener que hacer ustedes las mediciones también, así como acá, una tabla, ¿no? Registran, por ejemplo, qué sé yo, cada qué tiempo llega un cliente a la fotocopiadora, por ejemplo, ¿sí? 7 Pero no lo van a expresar en enteros, lo van a expresar en decimales, con decimales, o sea, con una mayor precisión, ¿sí? Porque si por ejemplo yo les pregunto cuántos años tienen, imagino que la mayoría, si lo dicen en entero, casi todos tienen la misma edad, ¿sí? 21. Pero si les pregunto ya con meses y días, ahí sí hay diferencias, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante cuando se hace recolección de datos, dependiendo de la variable, ¿no? La precisión de estos datos. O sea, que el instrumento que utilice tenga una adecuada precisión, ¿no? Bueno, su instrumento sería por su celular, porque no tiene cronómetro ahí, ¿no? Tranquilamente mide con bastante precisión. ¿Ya? Ok, bueno, es un comentario, lo vamos a repasar, recordar luego más adelante. Entonces, acá me pide, dice que utilice un software, dice, ¿no? StatFit. ¿Ya? Vamos a usar nosotros otro software parecido que se llama ExpertFit. Ambos tienen, dice, Fit. El StatFit es de ProModel, el SpertFit es del FlexSim. Y cada simulador trae su software
lo que va a buscar es cuál de las curvas se asemeja más a ese histograma. O sea, va colocando diferentes curvas y dice, esta se parece más. Bueno, evidentemente lo hace de forma matemática, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y en cierta forma eso se llama ajustar, ¿no? O sea, buscar cuál es la curva, ¿no?, que mejor represente ese conjunto de datos. Curva teórica, por supuesto. Entonces acá me dice, ¿no?, para analizar los datos, dice, ¿no?, y ajustar, dice, ¿no?, una distribución continua apropiada. Lo que pasa es que ahí, en la función de distribución, dependiendo de la variable, podría ser distribución continua o podría ser distribución discreta, ¿ya?, según la variable. Hay variables continuas, variables discretas. Creo que eso lo hemos conversado antes, no recuerdo. A ver, por ejemplo, si yo refiriera, ¿no?, por ejemplo, el número de hermanos que tiene cada uno, por ejemplo, ¿esa sería una variable continua o discreta? Discreta, por ejemplo, ¿no? Ya, si le preguntara yo, por ejemplo, no sé, su peso, por ejemplo, ¿sería continua o discreta? Continua, por ejemplo, ¿no? Exacto, ¿no? Estos datos que están ahí en la pantalla mostrados, ¿qué serían? ¿Continuo o discreto? Discreto. Ya, a ver, lo que pasa es que muchas veces se confunde, al ver enteros, pensamos que es discreto. Ya, tener mucho cuidado. O sea, no hay que asociar el hecho de que sea entero que sea discreta. La definición de la discreta significa de que yo tengo un conjunto finito de valores que puede tomar. Claro. O sea que a priori, antes de hacer la medición, yo ya tengo establecido cuáles son esos valores. ¿Ya? En cambio, en la distribución continua, en realidad es infinito. Ah, pero entonces no, pero solamente hay enteros, ahí no hay, pero es que depende cómo lo has medido, ¿sí? También se puede haber medido la variable tiempo entre arribo con fracciones, ¿no? Puede ser a décimas, centésimas, milésimas, ¿no? Y aún así ya milésimas podría haber hasta 10 milésimas, ¿no? O sea, en realidad entre comillas, porque tampoco no es infinita, pero de forma, a priori no puedo hacer yo una lista finita, ¿no?, reducida, ¿no?, de valores que podría tomarse, ¿no? Serían pues páginas de páginas, ¿no? ¿Cuántos serían los posibles valores que podría tomar? Entonces, esa es una variable, en este caso, ¿no?, continua. Y las continuas, para efectos de los modelos matemáticos y de los software estadísticos, conviene la precisión en la medición. Es como cuando ustedes hacen un muestreo, ¿no? Imagino que ya habrán hecho muestreos, supongo, en estas alturas. Sí. Cuando hacen un muestreo, pues importa mucho la selección de la muestra, ¿sí? ¿No? Estarán viendo ustedes, imagino, ¿no? Algunos, hay muestreo por conveniencia, muestreo estratificado, pero por conveniencia puede ser una salida, ¿no? Pero en realidad, pues si uno sigue ciertos criterios, ¿no?, puede reducir el margen de error, ¿sí? O sea, el objetivo, porque al tomar datos de una muestra, hay que entender que es una representación de la población, ¿sí?, ¿no? Y por lo tanto los datos van a ser aproximados, ¿sí?, pero evidentemente siempre va a haber una discrepancia, ¿no?, entre, por ejemplo, ¿no?, sacar un promedio, por ejemplo, de la edad, por ejemplo, ¿no? Si yo saco el promedio de la edad de estas dos filas de acá, por ejemplo, no va a ser igual que el promedio de edad de las dos filas que están del otro lado, ¿sí?, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso, ¿no?, pero aún así sí me sirve, ¿sí o no? ¿Va a haber un error? Sí. El error se define como la discrepancia, ¿no? Pero entre la media muestral y la media poblacional. Bueno, en términos estadísticos, no quiero marearlos en eso. Bueno, tengo un conjunto de datos. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan? Me interrumpen tranquilamente, por favor, ¿ya?, con confianza. Bueno, estos datos vamos a analizarlos. De esto se trata la clase de hoy día. Porque yo quiero identificar qué distribución es, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a hacer un histograma, ¿no? ¿Ya? Bueno, en algunos cursos lo hacen hasta en Excel también, ¿no? Pero ahí no pasaríamos pues toda la clase. Vamos a hacerlo con el software de forma directa, ¿no? ¿Ya? Para esto necesito tener los números primeramente digitados, ¿no? Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Yo lo he hecho con ChatGPT, por ejemplo, no le he dicho, sácame los números aquí, ¿no? ¿Ya? Lo otro, si quieren, lo pueden digitar también, ¿no? La cosa es tener la lista de números, y eso se los he compartido en el WhatsApp, ¿ya?, a partir de la imagen. Bueno, teniendo la imagen, y justo acá tengo los datos, que son los que están acá, ¿no? Estos que están aquí, ¿no? Estos son los números que les he compartido, ¿sí? Estos números lo van a copiar ustedes, cópienlo. Solamente los números, ¿sí? Vamos a copiar. Bien, y vamos a irnos al expert fix, ¿sí, no? Hace un ratito estábamos en el expert fix.
Te tiene que sentar. Se sugiere que haya un proyecto, por cada, en este caso, ¿no? Modelo de simulación. ¿Ya? Dentro de mi proyecto, yo, por ejemplo, voy a tener varios elementos. Por ejemplo, si yo tuviera este modelo, por ejemplo, aquí, ¿no? Tengo un dato de cada que tiempo arriba los clientes. Tendría también un dato, por ejemplo, ¿no? Referido, ¿no? A, por ejemplo, cuánto tiempo demora la atención, ¿no? Y así, ¿no? Sucesivamente, ¿sí o no? O sea, acá, por ejemplo, mínimamente tendría ya dos datos, ¿sí o no? En un sistema de solamente un solo módulo que atiende. Tendría cada que tiempo de arriba y cuánto demora la atención, por ejemplo, ¿sí o no? Ya son dos datos, ¿sí? O dos variables en realidad, perdón. Dos variables, ¿no? ¿No? Dos elementos, ¿no? Cada que tiempo arriba, cuánto tiempo demora la atención, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿no? En el ejercicio que está planteándose se respira el tiempo de arribo, por ejemplo, ¿sí? ¿Ya? Bueno, vamos a irlo registrando aquí en el perfil y acá creo nuevo. Eso también. ¿Ya? De ahí les paso un PDF que está explicado los pasos, ¿ya? Ahí te escriben. Y acá le pongo un nombre a este Ahí elemento, sí, ¿sí o lo no? paso. Sería tiempo entre arribos, ¿sí o no? Tiempo entre arribos. Esto es para el restaurante, digamos, ¿no? De comida rápida, ¿no? Pueden darle un comentario, es opcional en realidad, no tiene tanto. Si no desean colocar comentarios, bien, no pasa nada. Bueno, lo importante acá es poner un nombre al elemento y acá tengo dos opciones. ¿Cuál es la que está por defecto? En este caso, ¿no? Que es, ¿no? Ajustar una distribución a los datos. Okay. Y el darle OK me lo va a grabar y va a aparecer aquí como un nuevo elemento, ¿sí o no? Ya le he puesto un nombre nada más y opcionalmente le he puesto un comentario, ¿no? Pero no es necesario, ¿no? No es obligatorio, es opcional el comentario, ¿no? Estamos OK. Y este sería crear el primer elemento, ¿sí o no? Ahora, en un proyecto real tendría yo varios elementos, ¿sí o no? Como les comentaba hace un ratito en el caso del modelo, ¿sí o no? El modelo tiene no solamente arribo, ¿no? Tiene también tiempo de atención, por ejemplo, ¿sí o no? Y no solo de una estación, de múltiples estaciones, por ejemplo. Bueno, entonces mi proyecto de SpertFit tendrá, por lo tanto, más de un elemento, uno por cada variable. Acá también podría crear una segunda, ¿no? Una segunda variable, nuevamente, podría ser tiempo de atención, ¿no? Tiempo de atención en ventanilla, por ejemplo, ¿no? ¿No? Una segunda variable que correspondería al proceso, por ejemplo, ¿sí? ¿No? Acá no lo pongo en el comentario, es opcional, repito, ¿no? OK. Ahí tendría, ¿no? Así iría creando para cada uno de los elementos, ¿no? Para los cuales yo voy a recopilar datos, ¿sí? Porque para poder conocer cada qué tiempo llegan los clientes, ¿qué tendría que hacer yo? Ir al lugar, por ejemplo, si la fotocopiadora, pararme ahí en un periodo de tiempo e ir registrando datos, ¿sí? Tendría una muestra, ¿sí? Ya. Pero eso solamente sería para saber cada qué tiempo llega, ¿sí? Luego, si quiero saber cuánto tiempo toma la atención, tendría que registrar ese tiempo, ¿sí? O sea, para un grupo de clientes tendría que hacer el registro, ¿no? Desde que empezó su atención, que no incluiría el tiempo de espera, ¿sí? Entonces, registraría esos tiempos, por ejemplo, y tendría otra muestra, ¿sí? O sea, tendría aquí dos muestras para lo que sería, ¿no? Cada que tiempo llega, y muestras del tiempo de atención, por ejemplo, ¿sí? Y eso, por eso les comentaba, ¿no? Por lo tanto, requiero yo analizar dos muestras, ¿sí? Una muestra del tiempo de arribo y otra muestra del tiempo de atención, ¿sí? Porque cada uno tendrá, pues, evidentemente, ¿no? Un resultado diferente, porque son variables distintas. ¿Ya? No sé si hasta ahí va quedando claro. Sí. Ok, entonces, en el ejemplo que les he pasado y les he compartido, tenemos el tiempo entre arribo, por ejemplo, ¿no? Alguien ya nos trajo los datos, ¿ya? Y en este módulo 2 y el examen que tendremos la siguiente semana, yo voy a darle los datos, ¿sí? Y ustedes lo van a analizar, ¿no? Y luego ingresar al simulador. Anteriormente les daba yo el caso y les decía, ¿no? Es exponencial, es Erlang, etc. Ahora no, ahora les voy a dar los datos. Ustedes tendrán que analizar qué distribución es. Por supuesto que les voy a explicar cómo hacer el análisis y cómo encontrar esa distribución con los parámetros y cómo llevarlo al simulador, de lo que vamos a hacer hoy día. Y en el módulo 3, ustedes van a tener que hacer un proyecto real de cero, ¿no? Es más, ya no les voy a dar, ustedes no tienen que traer los datos.
Bien, ok. Entra a tiempo entendido. Hay dos formas acá de ingresar, bien con doble clic o bien analizando. O sea, estoy sobre tiempo entre arriba. Le puedo hacer, repito, un doble clic o analizar. Por ejemplo, voy a hacer un doble clic, por ejemplo, ahí. Bien, ahora, al ingresar acá, por ejemplo, ¿no? Acá lo que me está pidiendo es ingresar los datos. ¿Ya? Enter data, me dice. Está fallando. Acá ingreso datos, ¿no? Por si acaso, ingreso datos. Enter data. Y acá me da dos opciones, ¿sí o no? ¿Cuál creen que usaré en este caso? Porque tiene ambas posibilidades. ¿El primero o el segundo? Enter, ingresar datos, ¿no? Claro, porque el primero se refiere a si tuviera los datos en un archivo, ¿sí? Y eso se usaría en el caso de que los datos tengan decimales. ¿Ya? Lo que pasa es que la versión craqueada a veces falla cuando jala datos, cuando un copy pega datos que están con el separador coma y los interpreta como que fueran diferentes, ¿no? Por ejemplo, 25,13 lo interpreta como un 25 y aparte como otro 13. A veces, ¿no? En la que está craqueada, ¿no? Que es la nuestra. Entonces, por eso se usa el tema de archivo. Pero cuando son enteros, puedo hacer la función ingresar. Bien, acá el don es como cerrar, ya no hace nada, ¿no? El aplicar es el que, algo así como el OK, ¿sí? O continuar, algo así, ¿no? Ya, entonces vamos a darle el aplicar, en el enter data, la opción enter y vamos a aplicar. ¿Y acá cuál creen que usaría? A ver. Tengo ya los datos, ¿sí? Acordémonos que hace un ratito en el WhatsApp lo que he hecho es seleccionar los datos y lo copié, ¿sí? ¿No? Lo copié a la memoria, ¿sí? ¿No? Copiar, le dije, ¿no? Al copiar estoy copiando donde al portapapeles, ¿sí? Ya, entonces, ahora por ejemplo, ¿no? ¿Qué opción usaría? El portapapeles en inglés es clipboard. Acá lo que estaría haciendo en este caso es elegir esta opción de acá. Paste, ¿no? En from clipboard, ¿no? Significaría pegar al final, ¿no? Desde el portapapeles, ¿no? Esta opción de acá. Paste. Copia y ahí están mis 40 datos. Ahí tengo mis 40 datos. Entonces estoy en la parte de ingresar los datos. Ya, hoy día vamos a hacer una práctica, chicos. De acá, ahí en el mismo PDF que les he compartido hay más ejercicios. Hoy día vamos a hacer una práctica de eso, ¿ya? Ustedes lo van a hacer eso. Yo tengo este ejemplo de acá, no presten atención por eso, ¿ya? Bien, ok. ¿Alguna duda? Me hacen la consulta, ¿ya? Bien, acá simplemente tenemos que salir, digamos, ¿no? Damos OK, por ejemplo, ¿sí? Acá me da un mensaje algo muy importante, chicos. Miren, presten mucha atención en esta parte. Si bien es cierto, mi variable es continua, ¿no? Pero el software ha detectado que los datos son enteros. Algo así como ustedes dijeron, ¿no? Entero, discreto, ¿sí? Entonces el software acá me da un mensaje, ¿sí o no? Dice, ¿no? Los datos, ¿no? Son valores enteros, me dice, ¿sí o no? ¿No? Y acá me pregunta, ¿no? Me hace una pregunta, ¿sí o no? ¿No? Debe, ¿no? Algo así, ¿no? Los datos ser considerados como reales. O deberían, ¿no? Considerados como reales. La respuesta es que sí, ¿no? Porque, ¿qué pasa si le pongo no? Son imaginarios. Si le pongo no, el software va a interpretar que son una variable de tipo discreta. Y por lo tanto, me va a trabajar otro grupo de distribuciones. Como por ejemplo la Poisson, por ejemplo, que es una distribución para variables discretas, por ejemplo. Y ya no me estaría hablando de la normal, exponencial y la triangular, ¿no? Esas son funciones de distribución para distribuciones continuas. ¿Ya? O variables continuas. Por lo tanto, le voy a poner que sí, ¿no? Que sí lo trabaje como reales, ¿cierto? Y acá ya lo está definiendo, ¿no? Tipo de observación da valores reales, dice, ¿no? Porque en realidad las variables continuas tendrían que medirse siempre con decimal. Posiblemente por conveniencia en algunos textos, libros, inclusive cuando ustedes hagan la medición, ustedes levanten los datos para variables continuas como valores enteros. Pero eso no es correcto. Lo correcto es llevarlos siempre con decimales. Aunque sea con un decimal, aunque sea con uno. Ok.
Y acá me da básicamente estadística descriptiva, ¿no? Ya acá lo vamos a cerrar, no vamos a entrar a esto porque ustedes no, si están viendo la parte estadística. Acá cerramos, hemos dicho que el que no hace nada y cierra es el DONE, ¿sí? Con DONE lo cerramos. Bien, pues aquí ya tengo yo mis datos, ¿sí? Ya ingresé mis datos, ¿sí? Acá lo que es importante es analizar si estos datos reúnen ciertos criterios, ¿no? Antes de ya aplicar de forma automática, ¿no? Los ajustes. Es decir, es la primera tarea de exploración de datos. Y para esto voy a hacer lo siguiente. La forma más sencilla es, visualmente, es el histograma. Miren, hagan clic en histograma. Dejamos todo por defecto y le damos aplicar para el histograma. Y ya me muestra un histograma, ¿sí? Claro, este no está tan bonito como el que salió en la PPT, ¿sí? Ya, ¿este a cuál se parece? A ver. A la exponencial, a la normal, a la uniforme. Ya, acá ya tenemos dudas, ¿sí? Y evidentemente no se puede sacar al ojo, ¿sí? No se puede. No se debe tampoco. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es aplicar cierto procedimiento estadístico, ¿sí o no? Entonces, el software lo que va a explorar en este caso, ¿no? Es esta muestra, que no hay que olvidar que es una muestra, ¿no? De datos. ¿Qué tipo de función podría representarla? O sea, función teórica, por supuesto. Ya, entonces, bueno, cerramos acá simplemente. Pero acá, otra cosa, perdón, antes de cerrar. Acá dos cosas que sí observo y que es importante, ¿no? Uno, lo que hay que evaluar en el histograma es si es unimodal o multimodal. En otras palabras, cuántas olas tiene, si se quiere, ¿no? Pero olas significativas en realidad, ¿no? Desde el punto de vista de la moda. La moda, por ejemplo, podría ser una moda, ¿no? Y podría decir, no, pero aquí hay otra. No, pero no, esta no. Porque tendría que tener un comportamiento cercano a él, ¿no? O sea, como una campana por acá, ¿no? En realidad este es unimodal. Punto uno. Punto dos, no hay vacíos. O sea, no es que haya un grupo de datos por acá, unas barras por acá, vacío por acá y datos por allá. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿no? Es unimodal y es continuo los datos. O sea, representa a una sola variable. Porque, por ejemplo, si yo midiera en un caso, un restaurante, el tiempo que demora, por ejemplo, preparar un plato, por ejemplo, si ustedes piden un menú, le rinde rápido, ¿sí? Porque ya está hecho y básicamente lo sirven, ¿sí? Pero si piden ustedes a la carta, va a demorar más la preparación. Ambos son un pedido de un restaurante, ¿sí? Pero si ustedes hacen la medición todo junto y hacen el gráfico, a lo mejor los tiempos de servir un menú o preparar un menú van a estar por acá, ¿no? Y los tiempos de preparar la carta, por acá, ¿sí? Y podría haber inclusive un vacío ahí, ¿no? Entonces, en algunos casos vamos a encontrar que algunas variables se pueden tener subcategorías. ¿Ya? Bueno, pero eso lo veremos poco a poco, ¿no? ¿Ya? Pero son posibilidades que pueden haber, ¿no? O sea, en realidad no debe explorar si los datos están bien. Puede ser también que a partir de una muestra que hemos tomado tengamos vacíos también. ¿Ya? Esos hay que analizarlos de por qué. Bueno, para este caso, asumimos que está bien. ¿Ya? No va a ser nunca perfecto. Es una muestra. Cerramos DONE. Y ahora vamos al... Acá hay una parte que dice independencia, ¿no? O pruebas de independencia, ¿sí? Las pruebas de independencia lo que pretenden evaluar es que los números no han sido generados, ¿no? A través de un algoritmo, ¿sí? Es decir, que son realmente números aleatorios. Son independientes unos de otros, por ejemplo. Y por eso no lo vamos a tocar. Por ahí. ¿Ya? Y vamos a ir de frente a lo que sería ya bien las comparaciones. O el modelo, perdón. Vamos al modelo. El modelo, perdón. Paso al modelo. Ahora, ¿habían dicho ustedes que se parece a cuál dijeron? Claro, yo podría hacer una prueba individual. Pero bueno, como no estamos seguros, mejor que lo haga el software automático. O sea, vamos a elegir la opción automático, ¿no? O ajuste automático. O sea. ¿Ya? Y eso, como bien dice el nombre, automáticamente me va a analizar distintas funciones. ¿Ya? Acá me sacó, por ejemplo, un ranking, por ejemplo, ¿no? En primer lugar la venta, segundo lugar
lugar la Erlang y en tercer lugar la Johnson. Son funciones de distribución, todas ellas tienen un ranking alto, ¿ya? ¿Ya? Todas ellas tienen un ranking alto, ¿no? Por ejemplo, la beta es buena. Voy a cerrar esto, voy a verlo por aquí, miren. Y acá, si ustedes revisan acá ahora, van a encontrar que dentro de los modelos, aparecen acá todos los modelos en ranking. Primero la beta, por supuesto, que vieron hace un ratito, ¿no? Que su evaluación es buena. ¿Qué significa buena? Que los datos podrían ser presentados por una función beta. Pero no solamente tengo la beta, por ejemplo la Erlang, también dice Guxio. Y así, no voy a saltarme por aquí un poquito. La Erlang, ¿qué tal? La Erlang también dice Guxio. Entonces, una cosa que vamos a concluir acá es que el software no me va a decir es la curva, ¿sí? El software lo que me va a decir es que podría ser esta curva, ¿sí? O sea, no descarta la posibilidad de que los datos sean presentados por esa función de distribución. ¿Y por qué dice podría? ¿Por qué ella no da una respuesta concluyente? Porque no olvidemos que es una muestra. Al ser una muestra y yo incremento el tamaño de la muestra, a lo mejor los datos cambian, ¿sí? El orden, ¿sí? ¿Ya? Va a haber entonces más de una posibilidad. Bueno, y en realidad si yo sigo descendiendo al 10, por ejemplo, la gama todavía sigue siendo buena, ¿sí o no? La 17, la Logistic, también buena, ¿sí o no? O sea, ya tengo 17 posibilidades. La 18, también buena, ¿sí o no? O sea, tengo 18 distribuciones que no se descartan, ¿sí o no? Y luego tengo la uniforme. Acá sí ya, la uniforme dice no concluyente, pero no, ni sí ni no, dice. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, tampoco lo descarta, ¿no? O sea, pero de momento dice no. O sea, esto no aplica. Como que hay otras ya más, ¿no? En la cual, ¿no? A ver, vamos a decir por aquí. ¿No? La UAL, por ejemplo, la UAL dice no, es así, evidentemente no pasa nada. Ya bueno, pero tengo un grupo que sí puede ser, ¿no? Hasta la 18 parece que era. Hasta la inversa gaussiana, por ejemplo, ¿sí, no? Pero las primeras, mira, voy a elegir la 18, que es la última que es probable, ¿no? La inversa gaussiana, y voy a elegir también la primera, la beta, ¿sí? O sea, de la primera 18 son opciones válidas, ¿sí? Pero vamos un poquito a analizarlas, ¿eh? Y para esto voy a ir acá a lo que sería el gráfico de comparación. El gráfico de comparación, lo que voy a hacer es elegir justamente la 1, la beta, y voy a elegir la 18, me parece que era, que es la inversa gaussiana. ¿Ya? Entonces he elegido la 1, la beta, y la 18, la inversa gaussiana, ¿sí? Para la comparación. Voy a dejar por defecto todos los valores y doy a aplicar. ¿Bien? Y fíjense lo que van. O sea, elegí la beta y la inversa gaussiana, que es la 18, ¿sí? De acuerdo a mis rankings, ¿sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos, chicos? ¿Me confirman? Ya, vamos a esperarlos en ese punto, ¿verdad? Tienen que elegir la 1, la beta, y la 18, la inversa gaussiana, ¿sí? Y le dan a aplicar. Estamos hablando de comparación, ¿no? Hemos entrado a lo que es comparación, ¿no? Gráfico de comparación. Bien, ¿cuál es la... A ver, ¿cuál creen que sea la beta y cuál creen que sea la inversa gaussiana acá? Bueno, usted lo tiene en su pantalla también, pero sin ver la pantalla. El rojito es. ¿Cuál es el que está en ranking 1 y cuál está en ranking 18? Bueno, nada, ¿qué es eso? Está en rojo, ¿no? Ya bueno, así no la digo. A ver, ¿y por qué sería, por qué el software le da un ranking? O sea, coloca en el ranking primero a la beta y en el 18 coloca la inversa gaussiana. Claro que si yo elijo la 1 con la 2 no va a haber mucha diferencia, ¿no? Por eso he elegido la 1 y la 18 para que se note, ¿no? La diferencia, ¿no? En la comparación, ¿no? Miren, lo que hace el software en realidad, no olvidemos que el histograma viene a ser una representación de los datos que nosotros hemos muestreado, ¿sí? De la muestra, ¿sí? En otras palabras, viene a ser los datos observados, ¿sí? Los datos reales, ¿sí? Observados. Ya. Pero hay lo que vendría a ser, ¿no? Una curva teórica. O sea, la beta tiene este comportamiento, por ejemplo, ¿sí? ¿No? Ahora, lo que va a sacar el software es diferencias. Va a sacar qué diferencia hay, por ejemplo, ¿no? Entre la frecuencia observada
y la frecuencia, por cada intervalo por supuesto, por cada intervalo, entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Acá hay una diferencia, expresada en números, ¿no? Inclusive lo eleva al cuadrado, inclusive. Comparado con la diferencia que hay de este punto a este punto de acá, por ejemplo. Obviamente, en este intervalo, por ejemplo, hay menor diferencia con la beta, ¿sí? Y hay mayor diferencia con la inversa gaussiana. ¿Sí? Diferencia porque acá hay un valor, ¿sí? Por ejemplo, acá tendría más o menos una cierta cantidad, ¿sí? De datos, ¿sí? ¿Ya? Y acá igual, ¿no? Acá también. Frecuencia observada, en este punto, ¿sí? Frecuencia esperada, una diferencia, ¿sí? Y diferencia con la gaussiana de aquí hasta acá arriba, ¿no? Bueno, es obvio que en la verde hay más diferencias, ¿sí? Hay más diferencias. Por eso es que la que tiene menos diferencias lo va a colocar en un mejor ranking, ¿sí? O sea, en el ranking va a ser primero del ranking, ¿sí? ¿Ya? Claro que hay un modelo matemático sobre eso, no hay fórmulas y todo, ¿no? ¿Ya? Ahí les voy a pasar la diapositiva para que lo puedan revisar, ¿no? Pero nosotros vamos a aplicar el software, básicamente. ¿Ya? Bien. Por lo tanto, por eso la beta la coloca primero, ¿sí? ¿No? Evidentemente la inversa gaussiana no es que la descarta, ¿no? Dice, podría ser, dice, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser, o sea, que requeriría de cosas más, un tamaño de muestra mayor, ¿no? Bueno, voy a hacer esto, pero bueno. Y voy a quitar la gaussiana y voy a elegir ahora otra. Mira, voy a ingresar la beta y la Hermann, por ejemplo. No funciona. Pero, ¿ya? La beta y la Hermann, por ejemplo. Las dos primeras, por ejemplo. Ahora, si yo hago el histograma con esas dos primeras, ¿no? Tengo este comportamiento, ¿sí? ¿Ya? ¿Ya? Ya bueno, ¿cuál debo elegir? ¿Cuál es el que debo elegir, chicos? A ver. Bueno, acá viene un poco de acuerdo a la variable también, ¿no? O sea, algunas variables ya tienen, para ciertos sucesos, tienen cierto patrón de comportamiento, ¿no? Pero debería tener cierto expertise para, en este caso, conocer un poco más, ¿no? Es como que yo hiciera una muestra y me saliera que el promedio de edad de ustedes es exponencial, ¿cierto? Y en un ranking 1, ¿cierto? Y en un ranking, vamos a poner quinto, me sale la normal, por ejemplo. Pero yo ya sé, o sea, yo conozco, ¿no? Por teoría, por experiencia, que la edad se parece más a lo normal. Por lo tanto, aún así el software me diga que la primera es exponencial, digo, no, algo está mal la casa. Ya, pero eso implicaría conocer algo, ¿no? Bueno, acá en este caso, las dos cosas no tenemos, o sea, no conocemos, voy a poner un genérico, mucho de la parte teórica de esto, y también no conocemos mucho sobre el evento en sí, ¿no? El comportamiento. Otra cosa, miren, acá hay una variable o una distribución que es más acotada que la otra, y por ejemplo esta roja cierra acá más o menos, ¿no? En cambio la verde se proyecta, ¿no? Bueno, yo les recomendaría que para empezar vamos a elegir siempre el que está en ranking 1 para este curso. ¿Ya? Pero en la vida real no siempre va a ser el ranking 1. ¿Ya? Bueno, cerramos. Es decir, vamos a quedarnos con la beta. Nos quedamos con la beta. Ok. Acá, pero para elegir el beta, no voy a decir elegir beta porque se ve, en la gráfica se ve que es la que mejor se parece, ¿no? No, sino que voy a ir yo a los resultados del test, ¿no? O de la prueba. Y eso lo elijo acá, ¿no? Ojo, acá me dice Goodness Outfit Test. Ahora, para pruebas de bondad de ajuste hay 3 pruebas estadísticas. Bueno, ya algo han visto, me dicen ahí hay la chi cuadrado. Pero aparte de chi cuadrado hay la Kolmogorov-Smirnov y la Anderson-Darling. Son 3 pruebas, buscan lo mismo, pero tienen una aplicación en contextos diferentes, ¿no? De todas ellas, la chi cuadrado es casi la todoterreno, es la más usada, ¿no? Tanto así que ya la conocen por ahí, ¿no? Algo hecho con chi cuadrado, ¿no? Entonces, podría haber un modelo más preciso, en algunos casos sí, dependiendo de la característica, ¿no? Si son enteros, por ejemplo, ¿no? Podría usar yo alguna de ellas, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Pero, o como la cuenta muy pequeña, ¿no? Entonces, hay algunas adaptaciones.
Pero para nuestro curso, así como elegimos la primera en el ranking, podemos elegir la chi cuadrado. Salvo que el ejercicio me diga que yo use otra prueba. Si me dice el ejercicio usa la Kolmogorov, usaré la Kolmogorov. Bien, he elegido acá la beta, si no, porque es la primera, ¿sí? Y la chi cuadrado. Y le voy a dar a aplicar. Y aquí me salen los valores de la prueba estadística. Si yo hiciera el procedimiento manual a través de fórmulas, como que ustedes van a hacer en algún momento en estadística, imagino que le van a hacer todas las formas, todos los cálculos, van a hallar estos valores de acá. ¿Qué van a hallar? El estadístico calculado, lo que sería el valor chi cuadrado calculado. Chicos, atención, creo que se me están distrayendo ahí. Bueno, acá ahorita lo voy a ver porque ahorita les voy a dejar unos ejercicios acá. Esto lo van a hacer. A ver, acá, la beta, acordemos que el software me dijo de que no lo puede rechazar, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que significa? Significa de que no niega la posibilidad de que los datos puedan ser presentados por una distribución beta. O sea, no descarta esa posibilidad. Jóvenes, por favor. Jóvenes, por favor. ¿Y por qué no lo descarta? No porque le parezca gráfico, sino que a partir de sus cálculos, el software en la prueba de chi cuadrado, por ejemplo, haya un chi cuadrado según los datos, un chi cuadrado calculado, digamos, que sería en este caso el estadístico de prueba, que es el 4. Y compara, dice, ¿no? El estadístico calculado es menor que el valor según tabla, porque hay una tabla chi cuadrado, ¿no? Que es lo que llaman segundo chi cuadrado, en la supongo la tabla, acá hay nivel de confianza y grados de libertad. Como acá tengo 8 intervalos, mi grado de libertad es el número de intervalos menos 1, sería 7. Y acá tengo los niveles de confianza. No hay que olvidar que alfa, el valor alfa es igual a 1 menos nivel de confianza. Por lo tanto, este de acá, por ejemplo, 0.05 significaría 95% de nivel de confianza. Entonces, a un 95% de nivel de confianza, el valor chi cuadrado tabla es 14.067. Bueno, 14, ¿no? Y comparo, digo, ¿no? El valor calculado chi cuadrado 4 es menor que el valor tabla. Sí, sí, ¿no? Por lo tanto, la conclusión es que no se puede rechazar la posibilidad de que sean representados los datos mediante una distribución beta. En cambio, si fuera que este valor sale mayor que el valor tabla, ahí sí lo rechaza. Porque, por ejemplo, a ver, para comprobarlo, vamos a poner aquí el WAL, por ejemplo. El WAL lo descartaba, ¿sí? Lo demás sí, pero... Mira, ¿cuánto sale su estadístico de prueba del WAL? 280. Y la tabla, 14. 280 es menor que 14, no, ¿sí? Por lo tanto, se rechaza, ¿sí? Esa es la prueba de hipótesis que se realiza, ¿sí? O sea, la comparación con la regla de decisión. ¿Ya? Entonces, lo que tendrán que hacer ustedes es, aparte de presentar la evidencia, ¿no? Del histograma, de cómo se ajusta la curva, esta tabla es importante, ¿sí? Porque es la que le va a permitir sustentar, ¿no? Haciendo la lectura, ¿sí o no? No solamente me van a pegar la gráfica, ojo, ¿no? Sino que tendrá en este caso, ¿no? Que aparte de pegar la gráfica, hacer el explicar por qué se acepta o no se acepta una función, ¿no? En este caso, ¿no? Evidentemente, ¿no? La beta tiene, ¿no? Cumple con la regla, en este caso, ¿no? De que el estadístico calculado es menor que el valor según tabla. Ahora, si la prueba fuera Kolmogorov, lo que estaría calculando sería el valor, ¿no? Kolmogorov, ¿no? Para la prueba. Este sería el valor chi cuadrado calculado. O si quieren decirlo, sería el estadístico de prueba para la prueba chi cuadrado. O tendría un estadístico de prueba para la prueba Anderson-Darling. Es menor que el valor en la tabla, ¿no? Para la prueba, ¿no? Dependiendo, ¿no? La que estemos usando, ¿sí o no? ¿No? Bien. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Alguna consulta? Ya. Y por último, si ya elegí la beta, ¿no? Ya tengo los resultados de la prueba estadística, lo que yo quiero ahora es usar ese valor, ¿sí o no? Y para eso voy a ir a lo que sería aplicaciones, el último, porque acá ya estamos en comparación, ya pasamos la comparación automáticamente. Vamos a ir a aplicaciones. Y acá en aplicaciones yo quiero llevarlo ya al Flexin, ¿sí o no? ¿Cómo llevo ahora este dato al Flexin, ¿sí o no? Porque eso es lo que habíamos empezado, ¿no? O sea, decir, yo acá tengo un modelo de simulación que estaría representando, ¿no? La llegada de los clientes del restaurante, pero por defecto el Flexin lo que me hace me pone exponencial 10, ¿no?
Pero no, ahora ya no. Ahora yo quiero poner acá los datos de acuerdo al análisis, ¿no?, de esos datos recopilados, ¿no? Bien. Entonces voy a aplicación, decía eso, ¿no? Aquí en aplicación voy a elegir esta parte que hice acá, ¿no? Representación para la simulación. O sea, lo quiero usar en una simulación. ¿Ya? Esta parte de aquí, aplicación. Simulación, repito, acá último, aplicaciones. Simulación, representación. ¿Ya? En aplicaciones, ojo, estamos en aplicaciones. El último acá, aplicaciones, y he elegido acá simulación, representación. Bueno, el software, evidentemente, el Flexin solo tiene para Flexin, ¿no? Y acá elegimos en este caso, ¿no?, la primera que elegimos, ¿no?, la beta, ¿no? ¿Por qué me da otra opción? Porque yo podría elegir otra, había dicho eso, ¿no? Pero bueno, vamos a elegir la beta simplemente. Y le damos a aplicarse. Y automáticamente, miren, me calcula la fórmula, la expresión, con sus 4 parámetros. ¿Ya? Esta función de acá, esta que está en la última fila, es la que voy a ingresar al simulador Flexin. Bueno, para un informe ustedes deben copiar también esta tabla, ¿no? Pero luego tengo aparte copiar estos datos de aquí, solamente estas celdas de acá, lo voy a copiar. He seleccionado la fórmula, lo copio sin delimitadores. ¿Ya? Ok. Y ya lo copié al portapapeles. Voy a pegarle un bloc de notas para que se note. Es lo que tengo ahí, ¿no? Son datos que en este caso he copiado, ¿no? Pero antes que al final tiene 5 parámetros, ¿sí o no? El quinto parámetro lo vamos a borrar, ¿ya? El quinto parámetro lo borra, ¿ya? Porque si lo ingreso de esa forma sale un error, ¿ya? ¿Ya? Entonces borro esto de acá. Ese que dice string, que dice, ¿no? Lo voy a borrar. Y toda esta expresión, toda esta fórmula de aquí, ¿ya?, lo voy a copiar y lo voy a llevar ¿a dónde? Al Flexin, ¿sí o no? Acá en el Flexin, por ejemplo, en este caso estoy en arriba, no es en el source, ¿sí o no? Es en el source. En el source, de donde dice ahora tiempo arriba, aquí actualmente hay una fórmula, ¿sí o no? Lo que voy a hacer es reemplazar esa fórmula, ¿sí o no? Voy a borrar esa fórmula que está ahí y en su lugar voy a pegar, ¿no?, lo que he obtenido del Sperfix, ¿sí o no? Y ahí tendría yo, ¿no?, la distribución. ¿Ya? Es la expresión que en este caso he creado, ¿sí? ¿Ya? No sé si se entendió, ¿me confirma? Sí. Colócalo. Ya, copiamos simplemente lo que salió borrando el último parámetro, ¿ya? A ver, vamos a comprobar, miren. Entonces, cuando yo hago la simulación, por ejemplo, ¿no? A ver, stop, reset, empiezo yo en este caso, ¿no?, mi primer evento, ¿no? Yo acá no lo veo, pero ya ocurrió una llegada, ¿no? Miren, a las 23:14, perdón, ocurrió un arribo, ¿no? Tengo un segundo arribo a las 28:013, ¿no? Esto es lo que está acá. Entonces, y así voy teniendo varios datos. O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Pasó, a ver, aquí está. Vamos a ver acá.
pasó el 38, es decir, pasó 15, ¿sí o no? El 38, 12 más, ¿sí o no? 50, ¿sí o no? Del 50, 13 más, ¿sí o no? ¿Qué cuánto eso? Eso sería mis tiempos entre arriba, ¿sí o no? Que es más o menos parecido a lo que mostré al inicio en la tabla inicial, ¿sí o no? Me daban los datos, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo el software ahora es recrear, crear nuevos eventos, pero que siguen ese patrón, ¿sí? ¿Bien? Ok. Y si fuera un tiempo de atención, pues el tiempo de atención hubiera sido eso de acá, pues, ¿no? En el process time del proceso, ¿no? Acá hubiera ingresado la expresión, ¿sí? Que me sale de la expertise, ¿no? Bien, le voy a pasar una guía ahora y le voy a dar los ejercicios, ¿ya? Bien, todos los que tienen tabla, por ejemplo este de acá, miren, a ver, el número 2, el número 2, el número 3, el número 4, vamos a una letra más, vamos a hacer una letra más. Esto lo sorteamos, ¿eh? El 2, el 3, el 4. El 9, el 10. Y el 12. Que le veo fácil es el 2 y el 12. El 15. A ver, vamos a hacer la práctica grupo de 2, ¿ya? En parejas. A ver, vamos a asignar estos casos, ¿ya? A ver. Ya, ¿cómo te los ustedes? Ya, el número 2 acá. El siguiente, mínimo tercero. El 2. Ya, el siguiente, el 3 en todo caso, el 3. El 3, 3, el 4. Acá, ¿cómo atracar? Los 3. Los tres. Es que uno tiene como. Ah, tú eres Ismael. Ismael, pasa por aquí. El 10 está en negativo.